Ya. Chiquillos, la clase de hoy día corresponde a, espérenme, está grabando, sí, ya. La clase de hoy día corresponde a Vibrio y a Aeromonas, así que vamos a comenzar con el primer género que corresponde al género Vibrio. El género Vibrio está comprendido dentro del dominio bacteria, pertenece a la clase Gamma Proteobacteria y a la familia Vibrionaceae, ¿ya? Hoy en día esta familia está comprendida por varios géneros que son los que aparecen nombrados acá en la diapositiva. Sin embargo, los que son más frecuentemente aislados desde el ser humano corresponden al género Vibrio, al género Photobacterium y al género Grimontia. De estos tres géneros, el más frecuentemente aislado desde muestras clínicas, sobre todo desde deposiciones, corresponde al género Vibrio. ¿Cuáles son las características que tienen estos microorganismos independientes de la especie a la que pertenezca? Es que el género Vibrio está formado por bacilos gram negativos, rectos o curvos, que tienen forma de coma. No son bacilos gram negativos rectos como el gram que nosotros vemos en una enterobacteria, sino que estos son levemente curvados como una comilla. Dentro de las características fisiológicas que caracterizan a estos microorganismos es que corresponden a anaerobios facultativos, es decir, pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, y además corresponden a fermentadores de glucosa, por lo tanto utilizan este azúcar tanto en condiciones de aerobiosis como de anaerobiosis, ¿ya? Son característicos porque no son esporulados, no presentan esporas frente a condiciones ambientales adversas. Se caracteriza porque no son exigentes nutricionalmente, es decir, estos crecen en medios tradicionales que nosotros ocupamos en el laboratorio. De hecho, Vibrio es una bacteria que crece bien en medios simples, incluso en medios un poco más enriquecidos como el agar sangre. ¿Y cuál es la característica que tiene este grupo de bacterias? Es que se caracterizan por ser halófitas, es decir, crecen en presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio, ¿ya? Incluso en concentraciones tan altas como las equivalentes al 8%. Una excepción a esta regla está representada por dos especies, las especies Vibrio cholera y Vibrio mimicus, que pueden crecer en ausencia de esta sal, del cloruro de sodio, o solo crecer a bajas concentraciones de esta, que va hasta los 4,5 al 4,5% de esta sal en algún medio, ¿ya? Estas bacterias se caracterizan por ser móviles gracias a la presencia de un flagelo polar. Son tanto oxidasa como catalasa positiva, se caracterizan porque todas las especies son capaces de reducir los nitratos a nitrito, excepto la especie que está mencionada acá, y además por crecer en un amplio rango de pH, ¿ya? En un amplio rango que puede ir desde un pH 4 a 9,5, ¿ya? No a pH más bajos que 4, ya que son sensibles a pH extremadamente ácidos, como por ejemplo el pH gástrico. Y otra de las características que tiene este género también es la capacidad de crecer en un amplio rango de temperaturas. Dependiendo la literatura que uno revise, puede aparecer de que Vibrio es capaz de crecer a temperaturas de refrigeración hasta los 40 grados, mientras que en otro la temperatura mínima a la que crece varía entre los 14 y los 15. Esta es la que más se repite. Sin embargo, en todos los libros aparece que es capaz de crecer a temperaturas tan altas como 40 grados.
Una de las características de este género es que son microorganismos que se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, específicamente en los medios acuáticos, y al ser halófitos, estos desarrollan en flujos de agua donde tienen una alta concentración de cloruro de sodio, por lo tanto son microorganismos autóctonos de medios salinos o de medios marinos y también son capaces de crecer en estuarios. Actualmente se han descrito más de 100 especies dentro del género Vibrio, y de estas 100 especies son 10 las que se aíslan, las que se han aislado o reportado desde muestras clínicas de origen humano. Sin embargo, las 3 especies que se aíslan con más frecuencia son las que aparecen con asterisco en esta diapositiva y corresponden a las especies Vibrio cólera, Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus. Si tuviéramos que elegir una cuarta especie, el Alginolithicus sería igual otra frecuente. Además, han ocurrido cambios taxonómicos dentro de este género, puesto que antiguamente existían las especies Vibrio dancela y Vibrio olizae, que actualmente han sido reorganizadas dentro de nuevos géneros, correspondiendo ahora a la especie Photobacterium dancela y Grimontia olizae. Nosotros sabemos que todas las bacterias correspondientes a bacilos gram negativo corresponden a un grupo importante de microorganismos con un potencial patogénico sobre el ser humano, ¿ya? Y dentro de este grupo amplio correspondiente a bacilos gram negativo tenemos al género Vibrio y a los estrechamente relacionados con este mediante la reclasificación de especies como corresponde al género Grimontia y Photobacterium. También tenemos las aeromonas y plesiomonas, que siempre han sido bacilos gram negativos ligados al género Vibrio. De hecho, hasta hace unos pocos años atrás, estos estaban comprendidos dentro del género Vibrio y luego, mediante estudios filogenéticos, se pudo determinar que aeromonas pertenecía a una familia diferente y además que plesiomonas realmente filogenéticamente está emparentada con las enterobacterias, ¿ya? Todos estos géneros que yo les acabo de mencionar tienen la capacidad de que son productoras de enfermedades tanto a nivel gastrointestinal como extragastrointestinal en el ser humano, ¿ya? El primer grupo, correspondiente a Vibrio, Grimontia, Photobacterium, Aeromonas y Plesiomonas, se caracterizan porque son todas oxidasa positivo, a diferencia de los bacilos gram negativos que están dentro de la familia Enterobacteriaceae, que son oxidasa negativo. Ya aquí la excepción corresponde a Plesiomonas, que es la única enterobacteria que es oxidasa positivo. Además, el grupo relacionado a Vibrio, Grimontia o Photobacterium, su crecimiento se encuentra estimulado por la presencia del cloruro de sodio, a diferencia de lo que ocurre con aeromonas, plesiomonas y enterobacterias. Y sobre todo Vibrio se caracteriza porque crece en medios selectivos como es el agar, tiosulfato, citrato, bilisacarosa. Otra forma también de poder diferenciar estos grupos es la sensibilidad al agente vibriostático, siendo sensibles las bacterias pertenecientes a los géneros Vibrio, Grimontia, Photobacterium y Plesiomonas, mientras que Aeromonas y las enterobacterias son resistentes a este agente. La producción de lipasa es positiva en Vibrio y Aeromonas, ya que hay especies dentro de estos géneros que tienen una alta capacidad de provocar lesiones, sobre todo en piel y tejidos blandos, y además una de las características que nosotros utilizamos para su diferenciación es la fermentación del manitol, que es más que positivo, es variable en aeromonas y en especies del género Vibrio. Ahora nos vamos a restringir específicamente a la especie Vibrio cólera, ¿ya? Sobre esta especie,
Se han descrito 7 pandemias a nivel mundial y todas han sido originadas en el continente asiático. Si nosotros recordamos la historia del vibrio cólera o del cólera como infección, ¿ya? Estas empiezan a ser documentadas desde los primeros inicios del siglo XIX hasta finales o la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de este periodo de tiempo han ocurrido 7 pandemias y las 6 primeras fueron producidas por el biotipo clásico, mientras que la séptima pandemia estuvo producida por el biotipo Eltor. Existen diferentes teorías de que por qué ocurrió este cambio, y una de las teorías más importantes o las que tienen mayor peso es el cambio climático, ya que se ha podido establecer que el biotipo Eltor es mucho más resistente a las condiciones o a los cambios ambientales que pueda ocurrir, sobre todo a nivel del medio acuático, y que a eso se debería que esta última pandemia hubiera estado, la responsable fuera el biotipo Eltor. ¿Ya? Además, no hace muchos años atrás, en 1992, si mal no recuerdo, en el sur de Asia, que es una zona endémica de cólera, aparece una nueva cepa que corresponde a la vibrio cólera O139. Esta se originó específicamente en el sur de Asia, pero fue limitada a esa región, ¿ya? No hubo mayor expansión a nivel mundial de este serogrupo. Además, se dice que es el O139, correspondería a una cepa con una pequeña modificación genética y sería una variante del biotipo Eltor, y la característica particular que tendría esta es que esa cepa sería capaz de producir cápsula, pero como le dije, su expansión a nivel del mundo no fue tan amplia como los otros biotipos. Y dentro de la historia del cólera, además, han habido 2 hitos que han sido muy importantes. Una ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX, específicamente en el año 1853, cuando John Snow pudo determinar que el vibrión colérico era transmitido por el agua. Una vez que este microbiólogo determinó esto, correspondió a un hito importante, ya que se pudieron comenzar a tomar medidas para prevenir la diseminación de esta infección. Y el otro hito importante ocurrió ya a finales del siglo XIX, en 1883, cuando Roberto Koch describe el primer aislamiento de lo que él llama el coma bacillus, o sea, él ya lo observó y hace la descripción de este microorganismo. Hoy en día, si bien, por ejemplo, vibrio cólera es una infección que se encuentra completamente controlada en países desarrollados, corresponde todavía a un problema de salud en países que están en vías de desarrollo o que son subdesarrollados, como por ejemplo, como ocurre en África y en Asia, ¿ya? Se dice que a nivel mundial, al año mueren 2.900.000, no, perdón, se reportan al año 2.900.000 casos a nivel mundial, y de esto el 3,3% de todos estos casos mueren, o sea, 95.000 personas de las que se infectan con vibrio cólera en el mundo mueren. Ahora, ¿qué es lo terrible? Que de estos casi 3 millones, el 60% de estos reportes ocurren en África, ¿ya? Y obviamente también la mayor cantidad de muertes ocurre también en ese continente, sobre todo en África subsahariana, y esto es el segundo lugar de continente donde vemos mayor muerte, es en el continente asiático. A pesar de que estos datos indican que hay un reporte alto de casos de cólera a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud cree que esta notificación es baja, ya que en estos países tanto los protocolos de salud pública son poco regulados y que no siempre los casos son realmente notificados. Ellos estiman que a nivel mundial solo se deben estar notificando entre el 10 y el 15% de los casos reales que ocurren realmente de vibrio cólera.
¿Ya? Y como ya les decía, corresponde a un problema de salud pública y que se encuentra específicamente relacionada con la calidad microbiológica del agua, con la higiene, sobre todo con la eliminación de desechos y también muchas veces un problema relacionado con el tratamiento, porque el tratamiento cuando no es instaurado de manera rápida y efectiva termina con una alta mortalidad de los pacientes que son infectados con esta bacteria. ¿Ya? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar el vibrio cólera? Ya se los había mencionado antes, este se aísla principalmente del agua de mar y estuarios y se encuentra asociado a zooplancton y mariscos. ¿Por qué estos microorganismos o estos seres son tan importantes? ¿Ya? Primero, porque los vibrios producen una enzima que es la quitinasa y la quitina es las proteínas que forman parte de la estructura del zooplancton, ¿ya? Por ejemplo, el krill es un ejemplo de zooplancton y tanto estos como los mariscos corresponden a organismos que son filtradores, por lo tanto ellos filtran el agua de mar, que es el medio donde ellos crecen, y van concentrando estas bacterias en su sistema gastrointestinal. De ahí, por ejemplo, que el hecho de comer estos crudos tenga un efecto negativo en nuestra salud, ¿ya? ¿Cuál es la vía de infección? Es fecal oral y el mecanismo de infección corresponde a la ingesta de agua y alimentos, principalmente marinos, contaminados con microorganismos. Sin embargo, cuando hay epidemias de cólera, la ingesta de alimentos contaminados no solo se restringe a los mariscos, sino que a las verduras, porque hay personas que están eliminando la bacteria y si no tienen hábitos higiénicos buenos, también se van contaminando los alimentos que ellos preparan y si no hay condiciones de eliminación de desechos efectivos, estos también pueden contaminar los alimentos, sobre todo los que crecen a ras del suelo. Y también se ha documentado la transmisión persona a persona. ¿Ya? Sin embargo, para que un individuo pueda desarrollar cólera, necesita de una dosis infectante bastante alta, equivalente a 10 elevado a 8 microorganismos. O sea, estamos hablando de que necesitamos ingerir casi 100 millones de bacterias para que podamos desarrollar el cuadro en el ser humano. ¿Ya? ¿Cuáles son las características culturales que presenta Vibrio? Vibrio cólera, como ya les había dicho, es capaz de crecer en agar sangre, donde va a desarrollar colonias de tamaño mediano a grande, grisáceas. La producción de beta-hemólisis es variable, ¿ya? Pero uno de los medios que son más recomendados para la detección y recuperación de esta bacteria desde las muestras clínicas es la utilización de medios selectivos e inhibidores como el agar tiosulfato citrato bilis-sacarosa, donde es un medio que nos va a permitir identificar o clasificar a este grupo de bacterias dependiendo de su capacidad de fermentar o no la sacarosa. Vibrio cólera se caracteriza por ser un bacilo que es sacarosa positivo y eso nosotros lo comprobamos porque las colonias crecen de un color amarillo en este medio. Y cuando los tenemos en medios líquidos, una de las características es que los vibrios crecen en el tubo, porque como son anaerobios facultativos, crecen a lo largo del tubo, pero además forman un velo en la superficie de los medios líquidos. Dentro de la clasificación de vibrio de todos los vibrios, pero ahora nos vamos a restringir al vibrio cólera, ya es la cero clasificación que se hace en base al antígeno O. Si nosotros, como es un bacilo gram negativo, ya, cuando es un microorganismo gram negativo, dentro de su estructura presenta un lipopolisacárido que está formado por el lípido A, que es la endotoxina, una molécula central, que es el polisacárido central, y en la parte más externa tenemos las cadenas laterales del antígeno somático O. En base a este antígeno somático se han descrito más de 200 serogrupos dentro de la especie Vibrio cólera.
¿Ya? ¿Cuál es lo importante? Que dependiendo del grado de metilación que ocurre en este antígeno O, nosotros podemos hacer diferentes clasificaciones. Por ejemplo, si este antígeno O presenta además una proteína denominada A, nosotros estamos frente a un antígeno O que presenta un antígeno A positivo y este va a corresponder básicamente al serogrupo O. Nosotros en base al antígeno O podemos hacer la división de los serogrupos, ¿ya? Y dentro de todos los vibrio cólera, los serogrupos O1 y O139 son los más importantes, ya que estos serogrupos son los que tienen el carácter, la característica de ser toxigénicos y por lo tanto de causar endemias y epidemias a nivel mundial. Cuando este antígeno A no está presente, nosotros hablamos de vibrio cólera no O1 o no O139. Además, a su vez, el serogrupo O1 lo podemos dividir en 3 serotipos, el Ogawa, Inaba y el Icojima, dependiendo de la presentación de antígenos B, de antígenos C, y cuando hay una coexpresión de ambos, nosotros nos referimos al serotipo Icojima, ¿ya? Y además, existe la clasificación del serogrupo O1 en 2 biotipos, que son los biotipos clásico y Eltor, y las diferencias de esto corresponden a caracteres fenotípicos, ¿ya? Los serogrupos O1 y O139 son los que nosotros comúnmente denominamos como vibriones coléricos, ¿ya? ¿Y cuál es la característica que presentan los vibriones coléricos? Es que estos microorganismos son capaces de producir el colerágeno o toxina colérica. ¿Cuál es la característica que presenta esta toxina? Es una toxina con estructura A más B, que es la típica estructura que presentan las enterotoxinas o muchas de las exotoxinas producidas por bacterias, ¿ya? Pero una particularidad que tiene esta es que dentro de su estructura A más B está formado por un pentámero de subunidades B y una única unidad A. Por lo tanto, esto corresponde a una proteína AB5, ¿ya? A1B5. Corresponde